Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy súper emocionado porque hoy les traigo un vídeo que, déjenme decirles, ha sido muy solicitado y que sí que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado controversia y muchísima curiosidad. Hoy, vamos a hablar de Afra. Sí, Afra. Y no solo vamos a hablar de Afra, sino que vamos a adentrarnos en un universo de secretos y confesiones explosivas reveladas nada más y nada menos que por Mert. Mert. Imagínense la magnitud de esto. Vamos a analizar todo lo que ha salido a la luz, las implicaciones, las reacciones y, por supuesto, vamos a formarnos nuestra propia opinión sobre todo este drama. Antes de que empecemos a desentrañar este embrollo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y, créanme, no querrán perderse nada. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezar? La revelación de Mert ha sacudido los cimientos de muchas cosas. Para ponerlos en contexto, recordemos que Mert y Afra, pues digamos que han tenido una relación interesante. Una relación que ha estado llena de altibajos, de rumores, de confirmaciones a medias y de muchísima especulación por parte de los medios y los fans. Han sido vistos juntos en eventos de alto perfil, en cenas románticas capturadas por paparazzi incansables y, por supuesto, han alimentado las llamas de la especulación con publicaciones ambiguas en redes sociales. La historia entre ellos, aunque nunca totalmente confirmada en sus términos más formales, siempre ha estado ahí, latente, como un rumor constante en el bullicioso mundo del entretenimiento. Ahora, Mert ha decidido romper el silencio. Y no lo ha hecho de una manera discreta, precisamente. Ha optado por una entrevista explosiva, en la que no se ha guardado nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan jugoso, tan adictivo, tan imperdible. La entrevista fue concedida a una revista de renombre, conocida por su enfoque incisivo y su capacidad para obtener declaraciones reveladoras de figuras públicas. El titular de la entrevista, de hecho, ya anticipaba la tormenta: Mert rompe el silencio, la verdad sobre Afra. Desde ese momento, Internet estalló. Una de las primeras bombas que Mert soltó fue con respecto a la supuesta imagen perfecta de Afra. Según Mert, la imagen pública que proyecta Afra es, en gran medida, una fachada. Una construcción mediática cuidadosamente elaborada para mantenerla en la cima. Y aclaro, esto es lo que dice Mert. No estoy afirmando que sea la verdad absoluta, pero solo estoy transmitiendo lo que ha revelado. Esta idea de la imagen perfecta, en el mundo del espectáculo, es un tema recurrente. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y a menudo sienten la presión de mantener una cierta apariencia y comportamiento para complacer a sus fans y a la industria. Sin embargo, esta presión puede llevar a la creación de personajes artificiales que ocultan la verdadera identidad de la persona. Él afirma que detrás de esa sonrisa impecable y ese comportamiento ejemplar, se esconde una persona mucho más compleja. Una persona con inseguridades, con miedos, con, digamos, una faceta menos glamurosa y más humana. Esto, por supuesto, ha generado un debate enorme. ¿Tenemos derecho a exigirle a las figuras públicas que sean perfectas? ¿O deberíamos aceptar que son seres humanos como nosotros, con virtudes y defectos? Es una pregunta interesante, ¿no creen? La expectativa de perfección es irreal y, en última instancia, perjudicial tanto para la celebridad como para el público. Al final, todos somos humanos, y todos cometemos errores. La clave está en la aceptación y en la empatía. Otra revelación impactante fue con respecto a sus relaciones pasadas. Mert insinuó que Afra no siempre ha sido honesta sobre las razones por las que terminaron algunas de sus relaciones más conocidas. Según Mert, ha habido omisiones convenientes y manipulaciones de la verdad para proteger su imagen. Específicamente mencionó un incidente donde Afra, supuestamente, minimizó su rol en una ruptura particularmente pública, atribuyendo la separación a diferencias irreconciliables cuando, según Mert, la realidad era mucho más complicada y apuntaba a una posible infidelidad.
Este tipo de acusaciones son explosivas, ya que involucran la integridad personal de Afra y su capacidad para ser transparente en sus relaciones. Obviamente esto ha provocado una ola de reacciones. Algunos fans de Afra han salido en su defensa, argumentando que Mert simplemente está resentido y que está tratando de dañar su reputación. Estos fans leales y devotos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a Afra, desestimando las declaraciones de Mert como calumnias y tonterías. Han creado hashtags como #We Stand With Afra y #Afra is the Truth para mostrar su solidaridad y refutar las acusaciones. Otros, en cambio, se muestran más abiertos a creerle a Mert, argumentando que sus declaraciones tienen sentido y que encajan con algunas actitudes que han notado en Afra a lo largo del tiempo. Estos detractores, por otro lado, han utilizado las declaraciones de Mert como una oportunidad para criticar a Afra, señalando lo que perciben como inconsistencias en su comportamiento y contradicciones en sus declaraciones públicas. Pero la cosa no termina ahí. Mert también se animó a hablar sobre los supuestos proyectos profesionales de Afra. Según él, Afra ha estado involucrada en una serie de proyectos que nunca vieron la luz debido a su, digamos, dificultad para comprometerse y su tendencia a cambiar de opinión constantemente. Mert incluso mencionó un proyecto cinematográfico de gran envergadura en el que Afra había sido elegida como protagonista, pero que finalmente abandonó a último momento, dejando a todo el equipo en una situación precaria. Según Mert, esta indecisión constante ha generado frustración y resentimiento en la industria. Esto, según Mert, ha frustrado a muchos productores y directores que habían depositado su confianza en ella. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si esto es cierto, estaríamos hablando de una persona que, a pesar de tener un talento innegable, se autosabotea constantemente debido a sus propias inseguridades y a su falta de compromiso. El concepto del autosabotaje es fascinante, ya que sugiere que a veces somos nuestros peores enemigos. Las inseguridades, los miedos y la falta de confianza en uno mismo pueden llevarnos a tomar decisiones que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son solo acusaciones. No hay pruebas contundentes que respalden las afirmaciones de Mert. No existen documentos, correos electrónicos o testimonios de terceros que confirmen las acusaciones de Mert. Sus declaraciones se basan únicamente en su propia perspectiva y experiencia. Pero al mismo tiempo es innegable que sus palabras han generado una duda razonable en la mente de muchos. La duda razonable es un concepto legal que se utiliza para determinar si existe suficiente evidencia para condenar a alguien por un crimen. En este caso, la duda razonable se refiere a la incertidumbre que ha surgido en el público con respecto a la verdadera personalidad de Afra. ¿Por qué Mert ha decidido revelar todo esto ahora? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que lo hace por venganza, por despecho, porque siente que Afra lo ha lastimado en el pasado. La venganza y el despecho son emociones poderosas que pueden llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Si Mert se siente herido por Afra, es posible que esté buscando una forma de hacerla sentir el mismo dolor. Otros, en cambio, piensan que lo hace por un sentido de justicia, porque cree que la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias. La búsqueda de la justicia es una motivación noble, pero a menudo puede ser difícil determinar qué es lo correcto y qué no. En este caso, Mert puede creer que está haciendo lo correcto al revelar la verdad sobre Afra, incluso si eso significa dañar su reputación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Mert ha logrado lo que se proponía, poner a Afra en el centro de la tormenta. Su entrevista ha generado un revuelo mediático sin precedentes, con artículos, programas de televisión y debates en redes sociales dedicados al tema. Afra se ha convertido en el centro de atención, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias de las acusaciones de Mert. Y ahora Afra tendrá que salir a dar explicaciones y a defender su imagen. Hasta el momento Afra no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes se han limitado a emitir un comunicado en el que dicen que están sorprendidos y decepcionados por las declaraciones de Mert y que se reservan el derecho de tomar acciones legales. Esta estrategia de no comentar es común en situaciones de crisis de relaciones públicas. Los representantes de Afra pueden estar esperando a que la tormenta amaine antes de emitir una declaración oficial, o pueden estar preparando una defensa legal contra las acusaciones de Mert. Pero, seamos honestos, el daño ya está hecho. La reputación de Afra se ha visto afectada, y será muy difícil para ella recuperar la confianza del público.
La reputación es un activo valioso en el mundo del espectáculo, y una vez que se daña, puede ser difícil de reparar. Afra tendrá que trabajar duro para reconstruir su imagen y demostrar que las acusaciones de Mert son falsas o exageradas. Ahora bien, más allá del drama y del escándalo, creo que este caso nos plantea una serie de preguntas importantes sobre la fama, la imagen pública y la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a creer lo que leemos en Internet? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad y la ficción en un mundo lleno de información falsa y manipulada? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos como consumidores de contenido. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a juzgar a las figuras públicas? ¿Debemos creer todo lo que leemos en los medios? ¿O deberíamos ser más críticos y tratar de ver más allá de la superficie? Yo creo que la clave está en mantener una mente abierta y en no dejarnos llevar por las emociones. Es fácil caer en la trampa de los prejuicios y de las conclusiones apresuradas, pero es importante recordar que todos tenemos derecho a ser juzgados de manera justa y objetiva. La mente abierta y la objetividad son cualidades esenciales para navegar por el complejo mundo de la información. Debemos estar dispuestos a escuchar diferentes perspectivas y a considerar la posibilidad de que nuestras propias opiniones puedan estar equivocadas. Y hablando de juicios, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Le creen a Mert? ¿Creen que Afra es realmente como él la describe? ¿O piensan que todo es una cortina de humo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, si han tenido experiencias similares en sus propias vidas, o si tienen alguna reflexión sobre el tema de la fama y la imagen pública. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de las revelaciones explosivas de Mert sobre Afra, de las acusaciones de que su imagen pública es una fachada, de las insinuaciones sobre sus relaciones pasadas y de los problemas que ha tenido en su carrera profesional. También hemos analizado las posibles razones por las que Mert ha decidido revelar todo esto y el impacto que ha tenido en la reputación de Afra. Y por último hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una mente abierta y de no dejarnos llevar por los prejuicios. Hemos diseccionado el escándalo desde todos los ángulos posibles, explorando las motivaciones de Mert, las posibles consecuencias para Afra y las implicaciones más amplias para la sociedad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. A mí me encantó investigar sobre este tema y compartir mis pensamientos con ustedes. Me apasiona analizar este tipo de situaciones y discutir con ustedes las complejidades de la fama y la imagen pública. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me interesa mucho saber lo que piensan. Su feedback es invaluable para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrán perdérselo. Prometo seguir trayéndoles temas interesantes y entretenidos para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.